Bueno, vamos con este video tutorial de combinatoria donde vamos a tocar la condición de columnas base aquí en Megakin. En otros programas la podéis encontrar con el nombre de columnas probables. Bueno, en la primera parte del video tutorial vamos a utilizar algunos ejemplos ficticios del típico pronosticador que quiere reducir un poco el coste de su combinación aplicando la condición de columnas base. Y en la segunda parte del vídeo lo que vamos a hacer es utilizar esta condición de manera eficiente y vamos a sacarle el máximo provecho y vamos a utilizar toda la potencia que nos ofrece Megakin con su gran base de datos. Empezamos un poco con el primer ejemplo, donde vamos a suponer que un pronosticador, típico pronosticador que le gusta mucho el fútbol y tal, quiere hacer una jugada de 9 triples. Bueno, pues esta jugada de 9 triples, poniendo 5 fijos, al directo costaría 19.683 columnas. Entonces el pronosticador lo que quiere es utilizar esta condición de columnas base para reducir el coste de su combinación. Quiere llegar a unas cientos o pocos mil, como mucho 1000 apuestas para realizar esta jugada. Bueno, pues entonces aquí no vamos a hacer caso de los partidos, como si estuviera en blanco, no nos vamos a guiar por ellos, sino que para hacer el ejemplo simplemente es un ejemplo ficticio y bueno, donde he puesto aquí los 5 fijos no tiene nada que ver con los fijos que hubiera que poner ni nada. Bueno, entramos a esta condición y bueno, el pronosticador cree que va a hacer un pronóstico sobre los 9 triples. Bueno, pues me invento los signos. Vale. Este señor cree que realizando esta columna base, cree que en ella puede como mínimo alcanzar los 4 aciertos, es decir, cree que como mínimo va a acertar 4 de los 9 signos que ha puesto aquí. Bueno, pues entonces aquí se marcarían de 4 a 9 aciertos, daríamos clic a calcular y como veis hemos pasado de las 19.000 apuestas que costaría desarrollar esos 9 triples a tan solo 6.800, que es el desarrollo utilizando la condición tal cual os muestro en pantalla. Bueno, vamos a suponer que el pronosticador todavía es más atrevido y cree que de los 9 es capaz de acertar 5. Bueno, pues le daríamos a calcular y como veis bajaría ya el número de apuestas a 2.851. Bueno, pues es simplemente para ver los costes, simplemente habría que desmarcar alguna casilla, hacer pruebas. Bueno, pues por ejemplo, utilizando de 6 a 9 aciertos, le costaría 835 apuestas. ¿Qué pasaría si el pronosticador acierta los 5 fijos y aquí en la condición falla y solamente tiene 5 aciertos? Bueno, pues dado que el 5 está al lado del 6, los 5 aciertos están al lado del 6, lógicamente, en este caso tendría, si cayera aquí el número de aciertos, lo que tendría es 13 aciertos en su pronóstico. Es decir, no tendría la máxima categoría, pero se quedaría con 13 aciertos. Y si vamos bajando, bajaría 12, 11, etc. Bueno, vamos a ir con un segundo caso, donde otro pronosticador cree que ve una jornada donde le parece interesante jugar 2 fijos y 4 dobles, más los 8 triples. Entonces esto sería una jugada típica de 8 triples y 4 dobles, como comúnmente se le llama. Daríamos aquí al calcular y bueno, ahora vemos que claro, el desarrollo de esa combinación necesitaríamos casi 105.000 apuestas para cubrir todo eso. Bueno, pues ahora el pronosticador lo que haría, entraríamos aquí a la condición de columnas base. Pensad que estamos tratando esto como
con una mentalidad puramente acertadora, es decir, no estamos pensando ni si en las columnas que vamos a jugar son rentables, son caras, son baratas, no estamos tratando ese tema en este vídeo, sino que solamente estamos tratando el tema de combinatoria. Cómo utilizar esta condición para reducir el coste de una combinación. Bueno, pues ahora vamos a suponer que este pronosticador lo que hace es pensar, bueno, voy a hacer dos columnas probables, dos columnas base, una con los dobles y la otra con los triples. Bueno, pues entraríamos aquí y él cree que, bueno, de los 4 dobles, él cree que como mínimo a signo fijo es capaz de acertar 2. Bueno, pues marcaríamos aquí de 2 a 4. Si le diéramos a calcular, vemos como la combinación baja de 104.000 apuestas a 72.000. Ahora con los triples lo que vamos a hacer es otra columna probable. Me invento los signos, evidentemente. Y bueno, ahora marcaríamos aquí, pues el pronosticador cree que va a acertar, de los 8 cree que va a acertar la mitad también. Bueno, pues los marcaríamos todos aquí, daríamos a calcular. Y como veis ahora hemos bajado de las 104.000 apuestas, hemos bajado 18.000. Es decir, en este otro ejemplo lo que hemos hecho es cubrir un poco más de pronóstico general y aplicar dos columnas probables en vez de una. Bueno, todavía podemos ir un poco más lejos. Va a ser bastante recurrente en todos los vídeos. Voy a tocar una condición que en muchos programas se llama tolerancias y que aquí en Megakin se llaman reservas. Bueno, voy a explicar un poco en qué consiste. Vamos a suponer que este pronosticador todavía es un poco más atrevido y cree que es capaz de acertar en la columna de los dobles, cree que es capaz de acertar 3 o 4. Pero bueno, no se fía y por si acaso quiere cubrir los dos aciertos. Bueno, pues entonces haciendo clic con el botón derecho nos aparecería este menú o esta pantalla y bueno, marcaríamos para empezar la condición, el código 00 para asignarle un código a este límite de aciertos. Nos pasaríamos a la columna probable de los triples y, bueno, supongamos que el pronosticador cree que es capaz de acertar entre 6 y 8. Es bastante atrevido y quiere condicionarlo de esta manera. Pero por si acaso no se fía y quiere cubrir los 5 aciertos. Bueno, pues entonces hacemos clic con el botón derecho, marcamos el mismo límite de tolerancia aquí, el mismo límite en reserva aquí, 0, 0. Bueno, ya tenemos las dos reservas marcadas. Ahora nos iríamos a la pantalla de reservas, haríamos clic aquí y marcaríamos 0 y 1. Para que se aguante, para que se seleccione todo hay que hacer clic en el teclado en control y marcar los dos. ¿Qué hemos hecho ahora? Bueno, pues ahora lo que hemos hecho es decirle al programa que sí, que bueno, en la primera columna queremos entre 3 y 4 aciertos y en la segunda entre 6 y 8, pero por si acaso marcamos un acierto menos en cada una de ellas y condicionamos a que pueda haber un fallo, es decir, en una de las dos columnas o en ninguna jugamos uno de los límites en reserva. Le daríamos a calcular y ahora, como veis, ya hemos bajado de las 18.000 apuestas, hemos bajado a 3.659 apuestas. Es decir, aquí hemos jugado un poco con los límites, un poco con el compensar, si fallamos en una, compensarlo con que en la otra vayamos a acertar más. Es una técnica, yo creo, bastante buena para aquel que utilice la combinatoria y que utilice las condiciones tradicionales, pues creo que es interesante. ¿Podemos rematar la jugada? Bueno, imaginamos que el pronosticador quiere hacer una reducción, es decir, quiere adaptar un poco el presupuesto. Bueno, pues entraríamos aquí en las reducciones. No soy muy amigo de las reducciones, explicaré más adelante explicaré el por qué no me gustan, pero bueno, mi deber es explicarlas y en este ejemplo creo que es bastante interesante rematar la jugada con la típica reducción, dado que el pronosticador no está mirando ni probabilidad ni rentabilidad, que solamente se está basando en aciertos. Bueno, marcaríamos aquí en opciones generales, marcaríamos el 13 y sin liar más
la condición, daríamos al botón de calcular y ahora vemos como de esas 3.659 apuestas hemos pasado a 350. Esto quiere decir que si se acierta el pronóstico general, como mínimo, tenemos el 100% de posibilidades de tener 13 aciertos. Cuando me refiero a pronóstico general, me refiero a acertar tanto los fijos como los dobles, como las condiciones que hemos hecho en columnas base. Bueno, pues tendríamos asegurada la categoría de 13 aciertos y tendríamos, bueno, nos devuelve aquí el programa una probabilidad del 9,56% de obtener el 14. Bueno, hasta aquí sería la típica manera de condicionar por columnas base, utilizando un poco el pronóstico, es decir, una mentalidad de pronosticador. Ahora os voy a explicar, en esta parte del vídeo final, os voy a explicar cómo podemos utilizar de forma eficiente, con un par de ejemplos, no lo voy a liar demasiado, cómo podemos utilizar de forma eficiente, aprovechando la base de datos de Megakin, la condición en este caso de columnas probables. Columnas base. Iríamos a esta pestaña de datos y aquí recomiendo seleccionar probabilidad real. Esto quiere decir que para todos los pasos que se hagan de manera lógica, el programa va a tomar como referencia el porcentaje asignado a los 42 signos derivado de la probabilidad implícita de las cuotas de Betfair. Lo he hecho un poco largo, pero bueno, viene a ser que se utiliza en la base de datos se utilizan las valoraciones de Betfair para realizar las condiciones lógicas. Bueno, pues entraríamos otra vez en columnas base y ahora, antes estábamos en condición manual y estaba marcada aquí por defecto condición manual. Ahora vamos a entrar a la varita, hacemos clic y vamos a generar una condición lógica. Nos vamos a ir al desplegable, vamos a poner según tendencia y vamos a poner los más lógicos. Hacemos clic aquí y a la pestaña de estadística y ahora, perdón, es que a veces devuelve un error donde no aparecen las... Ahora, vale, ahora tenemos un desplegable donde aparecen, fijaros que he marcado, si os habéis fijado antes, he marcado los 14 triples, es decir, esto costaría el desarrollo de los 14 triples, serían casi 4,8 millones de apuestas. Bueno, pues ahora esas 4,8 millones de apuestas están repartidos aquí según los aciertos en relación a la columna más probable de Betfair. Bueno, tenemos aquí por número de aciertos, veces que se acierta, porcentaje, es decir, tenemos un sinfín de información para poder valorar a ver qué es lo que queremos, cuál es el rango de aciertos que queremos jugar. Bueno, si os fijáis, Megakin lo que utiliza cuando una condición es eficiente, la marca de color verde, como aquí, y cuando una condición no es eficiente, la marca de color rojo. Bueno, vamos a ver qué es eso de una condición eficiente y no eficiente. Fijaros que si yo juego, por ejemplo, que en la columna más probable de Betfair yo quiero jugar los 4 aciertos, fijaros que eso me costaría 1.025.000 apuestas. Fijaros que se acierta el 7,60% de las veces, en cambio se necesitan el 21,43% del total de las columnas. La condición no es eficiente. ¿Por qué? Porque se acierta en un porcentaje menor al porcentaje total de columnas que representa jugar esa condición. Entonces, fijaros que con 7 aciertos pasa al revés. Es decir, se acierta aproximadamente el 20% de las veces, en cambio, se necesita para cubrirla el 9,18% de las columnas. Bueno, pues haciendo clic en control de nuestro teclado, vamos a seleccionar de 7 a 14. Si os fijáis, aquí en los totales nos aparecen ya todos los datos. Esta condición, tal cual, utilizada de manera lógica con la base de datos de Betfair, se acierta el 71% de las jornadas, en cambio, jugarla
solo nos supone, bueno, solo son 714.000 apuestas, pero bueno, solo nos supondría desarrollar el 15% del total de las columnas. Esto Megakin entiende, y por supuesto yo también, que es una manera eficiente de utilizar la condición. Podemos, la guardaríamos aquí, bueno, daríamos aquí al botón de cálculo y nos dará las apuestas que hemos visto anteriormente. Podríamos entrar, vamos a borrar esta. Ahora fijaros que estamos utilizando los 14 triples solamente para ver la eficiencia de las condiciones. No es un ejemplo para llegar a una jugada que podamos llegar a sellar. Vamos otra vez con la varita y bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, ahora vamos a decir según tendencia y vamos otra vez a los más lógicos y vamos a marcar los 8 más probables. Es decir, el programa nos va a devolver los 8 signos más probables en el boleto, que serían estos de aquí. Le damos a realizar cálculo o a realizar estadística, bueno, y ahora vemos que pasa lo siguiente. Si nosotros marcamos un mínimo de 5 aciertos, fijaros que la condición se acierta el 65% de las jornadas, bueno, redondeando un 66%, y jugarla nos supone solamente el 8,80% del total de las columnas. Volvería a ser una condición eficiente. Si queremos, podemos mezclar esta condición con la anteriormente comentada. Marcaríamos aquí, como hicimos en la primera columna base, marcaríamos aquí de manera eficiente los aciertos de 7 a 14, que era lo que representaba una ventaja al aplicar la condición. Y ahora, bueno, pidiendo estas dos, pues nos iríamos, por ejemplo, a 298.000 columnas. Podríamos utilizar, en este caso también, el modo de reservas, la condición de reservas. Bueno, pues, por ejemplo, vamos a suponer que en la primera columna de los 14 signos jugamos entre 9 y 14 aciertos, queremos cubrir los 8 aciertos. En la columna de los 8 más probables jugamos de 6 a 8, pero por si acaso queremos cubrir los 5 aciertos, nos iríamos aquí a reservas. Y ahora, si queremos, hacemos clic aquí, vamos a la varita, volvemos a hacer clic y le damos al botón de estadística. Y ahora el programa nos indicaría que la condición es eficiente utilizándola. Bueno, nos marcaría la eficiencia de la condición. En este caso, lo que yo he marcado nos muestra que solamente tendríamos una ventaja estadística jugando 0 reservas. Es decir, la condición tal cual yo la he marcado, intentando cubrir un límite de reserva, ya perdería eficiencia, pero bueno, aún así todavía nos daría una ventaja. Es decir, jugada de esta forma, lo que estamos cubriendo es 0 y un reservas, es decir, si nos vamos a esta columna, permitiríamos o que en una o en ninguna de las dos columnas saliera el límite de aciertos marcados en reserva. Bueno, pues esto habríamos bajado un poco, reduciendo un poco el coste, y ya no necesitaríamos las 200 y pico mil columnas, sino que necesitaríamos unas 97.000 para cubrir esto. Esto sería todo en este vídeo tutorial de cómo se pueden utilizar las columnas probables de manera manual, de manera automática. Si cualquiera que esté interesado y quiera que le desarrolle alguna combinación para que podamos verla y comentarla sobre esta condición, que me lo haga saber y la probaremos. Se pueden hacer un sinfín de ejemplos más, pero creo que ya para lo que quería explicar, creo que es suficiente para hacernos una idea de cómo funcionan las columnas probables.